Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a seguir con la investigación del parto y aquí os voy a contar las fases del parto. Estas fases se suelen explicar mucho en las clases de preparación al parto. A mí por lo menos me explicaron esto como muy en detalle. Yo es verdad que como ya me lo sabía, pues era la mejor alumna. Y bueno, creo que es muy importante saber diferenciar esas tres fases y cuándo estás de parto para en ese momento pues tener toda esa información. Así que os voy contando. Primero, ¿cuándo estoy de parto? Bueno, pues puedes estarlo desde la semana 37 hasta la semana 42, aunque lo más normal es que sea alrededor de la semana 40 de embarazo. Y a las primerizas se les suele atrasar con frecuencia su fecha probable de parto, es normal. Con esto quiero decir que hay mujeres que, por ejemplo, yo soy irregular y siempre yo por ejemplo, he dado a luz en la semana 41 más algunos días, y hay muchos hospitales o muchos médicos que tienen protocolos que a lo mejor en la semana 40 ya, si no ha nacido el bebé, te lo inducen, o en la semana 40 más X días, o en la semana 41, dependiendo de los hospitales, pero que tengáis en cuenta que hay un margen hasta la semana 42 dentro de que siempre que te estén haciendo monitores, esté todo bien, siga habiendo bastante líquido, el bebé se mueva con normalidad, no esté perdiendo peso, obviamente siempre con unos controles, que es súper importante, pero hay una franja bastante grande, ¿no? de poder dar a luz. Y luego estás de parto si tienes contracciones uterinas dolorosas cada 10 minutos o menos durante más de 30 minutos seguidos. Si las contracciones son esporádicas y no dolorosas, no estás de parto. Esto puede ocurrir varias semanas antes de dar a luz. Son las contracciones que llaman de Braxton Hicks. Y tampoco hace falta romper aguas para estar de parto. La mayoría de veces se rompe la bolsa que contiene el líquido amniótico más adelante, o hay veces que ni siquiera se rompe. Eso es muy, muy raro, ¿no? Se llama parto velado. La expulsión del tapón mucoso no es una urgencia, sino conlleva complicaciones adicionales. Entonces, es importante que sepáis eso, que a partir de quizá la semana 35 o incluso a veces antes, puedes sentir contracciones que es como que notas como la tripa dura y como ahí hay como un poco de dolor, y luego ya no pasa nada. Eso no pasa absolutamente nada, es que tu cuerpo se está preparando para el momento del parto, pero que puede llegar varias semanas después. Entonces, lo que os acabo de decir, tiene que ser contracciones repetidas, dolorosas, y os he dicho 10 minutos, pero luego se van haciendo cada menos tiempo, igual cada 3 minutos, cada 4 minutos, y tienen que ser dolorosas y durante más de media hora. En ese momento es cuando tenéis que ir al hospital a decir, oye, creo que estoy de parto, tengo contracciones dolorosas. Si no, no hace falta, pero obviamente yo siempre pienso que es súper importante que cualquier cosa que estéis incómodas, estéis en duda, vayáis al hospital siempre a urgencias, y por muy pesadas que seáis, oye, pero la seguridad es lo más importante. Muy importante, que a mí me pasó con India, si notáis un poquito de líquido, aunque sea agüilla mínimo, que vayáis también al hospital, porque puede ser que es lo que a mí me ocurrió, que tuve una fisura y se me empezó a salir líquido de la bolsa. Entonces eso es súper peligroso, porque como el bebé se quede sin líquido, imaginaos el drama. Entonces es muy importante que vayáis al hospital. Y luego también súper importante, si notas que no hay movimiento fetal o que disminuye, también que vayas a urgencias. Esas tres cosas, súper importante. Y luego cuando expulsas el tapón mucoso, que es como hay un moco, como lo notas perfectamente, también hay quizá como eso indica que el parto está muy muy cerquita, igual ese mismo día, igual el día siguiente. Y luego lo que suele ocurrir en las películas, ¿no? Que he roto la bolsa. Eso, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado así, que rompa la bolsa seguido, pero sí que te puede pasar, pero no tiene por qué. O sea, puedes ponerte de parto por las contracciones sin que se rompa la bolsa.
Y luego hay algunas veces que eso es muy, muy, muy raro, porque normalmente por las contracciones se rompe la bolsa, pero hay veces que es muy raro que puede salir el bebé intacto en la bolsa. Lo podéis ver en internet, que es increíble cómo ves al bebé como en una bolsita ahí flotando con su placenta, que es como wow. Pero es muy raro que salga así, ¿no? Porque además por la manipulación también muchas veces cuando intentan sacar la cabecita o lo que sea, obviamente se rompe. ¿Vale? Y bueno, y ahora las fases del parto, que son 3, que hay una bastante olvidada, que es la expulsión de la placenta. La primera es la dilatación. Durante la dilatación tu cuerpo comienza a generar oxitocina de forma natural, no tiene que ser artificial. Esta es la señal que manda tu bebé diciendo que ya está preparado para salir al mundo. La oxitocina es la hormona del amor, es la misma que se genera cuando hacemos el amor. Por tanto, es importante que esta fase, para que no se inhiba, estemos en el mismo ambiente que nos gustaría cuando hacemos el amor. Intimidad, no ruidos, que no haya personas, no interacciones innecesarias. Importante, ¿no? Para que se genere esa oxitocina. Si esto no se cumple, empieza la rueda del riesgo. No se genera oxitocina de forma natural y se genera por contra adrenalina, que es la hormona del miedo, del estrés y de la ansiedad. Esto nos inhibe el proceso natural del parto, haciendo que se desencadene su medicalización. Por ejemplo, el monitoreo constante cuando no es necesario, administración de oxitocina sintética, epidural, sufrimiento fetal, episiotomía, riesgo de cesárea. La dilatación natural suele durar de 5 a 12 horas, pero el proceso incluso puede ser más largo. A mí, por ejemplo, con India estuve 25 horas de dilatación y luego ocurrió todo lo que ocurrió, que os lo podéis ver en el vídeo otra vez si queréis. Con León fue mucho más corto y con Vigo ya fue como 4 horas solo. O sea, imaginaos lo que puede variar, ¿no?, de diferencia, pero que puede durar más de 12 horas. Los estímulos ambientales que activan el neocórtex, que son estímulos como luces, ruidos, voces altas, llamadas, excitan el sistema nervioso simpático e inhiben el cerebro arcaico. Los estímulos ambientales que activan el cerebro arcaico, que son la oscuridad, la intimidad, susurros, silencio, ausencia de movimiento en el exterior, excitan el sistema nervioso parasimpático e inhiben el neocórtex. El sistema parasimpático es el sistema de apertura y expansión que conduce al bebé al mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, no está demostrado que la monitorización fetal de rutina durante el parto tenga un efecto positivo sobre el bebé o sobre la madre. No se debería hacer uso del monitor más que en casos médicos cuidadosamente seleccionados o valorados y cuando haya riesgo de mortalidad perinatal o cuando el parto ha sido provocado artificialmente. La monitorización continua impide el movimiento libre de la madre, tan importante en la fase de dilatación y expulsión, favoreciendo el sufrimiento fetal y la prolongación del parto. En este sentido quiero decir algo. Ahora hay sistemas más evolucionados de monitorización continua inalámbrica. Eso sería lo ideal. Por ejemplo, depende de los protocolos, pero los hospitales más evolucionados en este tema, como el que yo he ido siempre, al Hospital Nuevo Belén, ahí te monitorizan. O sea, estos datos que os he dado son como de la Organización Mundial de la Salud, pero sí que es verdad que por protocolo te monitorizan todo el tiempo, pero puede ser una monitorización inalámbrica que incluso puedes estar dentro del agua en tu jacuzzi tranquilamente, dilatando, monitorizada, pero de forma inalámbrica, y eso no te impide moverte, caminar o hacer cualquier cosa. Entonces eso sería lo ideal, pero que estés como atada en una máquina que ya no te puedas mover, ya todo el proceso de medicalización o de riesgo se puede obviamente acelerar, ¿no? Porque estás inhibiendo todo el proceso natural. Ya de primeras estás dejando que la madre no se pueda mover
Luego, también, según la Organización Mundial de la Salud, tampoco es necesario el rasurado. No hay ninguna evidencia de que los pelillos tengan ningún peligro de infección o similar durante el parto, que eso es como muy también común, ¿no? Que lo hemos visto siempre. Ni el enema. No va a evitar que te vuelvas a hacer caquilla, ¿vale? Hablando en plata. En los hospitales que respetan los partos no te obligan a hacer ninguna de esas dos rutinas tan arraigadas en España. Tampoco es necesaria una vía si no hay motivos médicos justificados y, de hecho, hace que no puedas moverte libremente. Y tampoco es necesaria la episiotomía en la mayoría de los casos en los que se realiza. Lo de la vía es verdad que algunos hospitales por protocolo lo hacen, porque si luego más adelante, en una fase más adelantada del parto, se necesita por lo que sea, pues te la ponen antes. Es verdad que yo no he estado muy cómoda con eso, pero hay hospitales que lo tienen por protocolo, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Tener una vía pues, y que te puedas mover, pero porque no estás enchufado a nada. Pero eso sí, lo de la episiotomía, yo por ejemplo lo estuve investigando, tasas de episiotomía en los hospitales, y es increíble cómo va cambiando de hospital en hospital, y obviamente no es porque cambie el público o porque en un hospital haya madres que tengan más riesgo o más necesidad de una episiotomía, sino que es por puro protocolo, y es una barbaridad que te tengan que cortar porque sí, sin que sea necesario, también pues es una faena, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Belén tiene una tasa de episiotomía súper bajita, que de hecho yo no he tenido a mí no me han hecho nunca episiotomía, ni de un punto ni de nada, que siempre dicen, un par de puntitos, no fue nada. Ya, pero si pudieran haber sido ninguno, quizá mejor, ¿no? Entonces esa sería la fase de dilatación, la primera fase del parto. La segunda fase, que es la más bonita, es el expulsivo. Es el momento de mayor dolor, pero a la vez de mayor producción hormonal que lo inhibe. Si es un proceso natural, es donde más oxitocina hay. Es un proceso puramente sexual, porque estamos con la oxitocina a tope. Si estás en un proceso natural con tu oxitocina a tope de forma natural, inhibiendo de alguna forma, entre comillas, porque la verdad que duele mucho, pero de alguna forma tapa un poco ese dolor, o eso dicen, en ese proceso natural. Si es un parto natural, sin instrumentalización ni analgésicos artificiales, hay una fuerte desinhibición. Comportamientos instintivos, expresión verbal muy intensa, fatiga, sensación de no tener más recursos que puede llevar a pedirle anestesia. Si decías que tu parto sea natural, el marido o matrona no deben acompañar este momento de rendición o impotencia. La mujer encontrará nuevos recursos, nuevas técnicas. El lenguaje de la mujer aquí es simbólico, metafórico. La mujer está en su estado más humano, más mamífero. Muchas lo describen como un viaje a otro planeta en el que solo actúan por instintos. Yo aquí mi experiencia ya os la conté con el parto de León, que fue sin epidural, súper salvaje, y corroboro todo lo que acabo de decir. Es un momento muy salvaje en el que obviamente puedes decir cualquier cosa por la boca, ¿no? Te puede salir, y obviamente también entre ellos pedir la epidural, aunque a lo mejor no quieras. Ahí es importante que estés acompasado con tu marido, tu pareja, o con la matrona también, con el plan de parto, ¿no? Y que tú digas, oye, aunque yo diga esto, tú hazme caso y no la voy a querer, a no ser que, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Señales y cosas que hay que estar como en común con esa persona y con esa comunicación. Pero es un momento que si dice que la oxitocina inhibe el dolor, eso yo no lo corroboro tanto, porque para mí fue el momento más doloroso de mi vida, pero también fue un momento muy bonito y muy salvaje, y que no cambiaría tampoco. Y luego os voy a decir las dos fases que hay de este momento del expulsivo. El expulsivo hay dos fases. La fase pasiva, que es cuando el bebé se va encajando por el canal de parto para salir,
y esa fase puede durar hasta 2 horas. En esos momentos hay contracciones muy dolorosas. La fase activa dura unos minutos, que es cuando ya se ve la cabeza. A mí, por ejemplo, lo que más me ha durado quizá han sido como 5 minutos, 7 minutos. Es una fase muy dolorosa si no tienes la epidural, porque te está saliendo ahí la cabeza, y entonces puede durar esos minutos que son eternos, que ahí es donde tienes que empujar fuerte, como si quisieras hacer caca. Tienes que hacer ese empuje y ahí es cuando va saliendo el bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres no deberían estar acostadas sobre la espalda durante el trabajo de parto, y se les debería estimular para caminar durante el trabajo de dilatación, para elegir la postura que deseen en el momento del nacimiento. Por ejemplo, una postura muy buena es como apoyada con los brazos y con los codos en la cama y de cuclillas, porque al final cuando estás tumbada es mucho más difícil, o sea, es como si tú quisieras ir al baño. Imagínate, es lo mismo. Si estás con la espalda recta y como de cuclillas, es cuando mejor va a salir, y como haciendo fuerza con los pies. Si estás tumbada es más difícil y más incómodo. Entonces eso sería las 2 fases del expulsivo, que sería la segunda fase del parto. Y ya la tercera fase, que está un poco ahí como más olvidada, pero es muy importante, es el alumbramiento de la placenta, que puede durar hasta 1 hora si no es inducida. Y la suelen inducir con oxitocina artificial, porque necesitamos seguir teniendo contracciones para que salga. Al final es un trozo bastante grande, es como así, que tiene que salir de nuestro cuerpo. Y entonces sí, por eso hay contracciones, ¿no? También, y normalmente cuando hay una cosa que me ayuda mucho, que es cuando mi bebé sale, lo ideal es ponerlo piel con piel, porque al final ha estado dentro de tu tripa todo ese tiempo, pues que siga estando en contacto contigo, ¿no? Con tu corazón, y de forma segura, y que no se lo lleven a hacer cosas que no son necesarias en ese momento, a no ser que haya algún riesgo, pero que no se lo lleven ni a bañar, ni a pesar, ni a medir, ni a nada, que eso ya se puede hacer un poquito más adelante, no es necesario. Entonces es súper importante el contacto piel con piel, por lo menos 3 horas, o el mayor tiempo mejor, y el bebé de forma automática lo primero que va a hacer es ¡pum!, irse al pezón a mamar. Y eso te va a hacer que te va a estimular la oxitocina, y la oxitocina natural, y te va a ayudar al expulsivo, al alumbramiento de la placenta. Eso ayudará mucho el contacto, la expulsión de la placenta, el contacto inmediato con el bebé, para que amamante lo antes posible. Cuando ocurre, se produce un pico muy alto de oxitocina que hace que se produzcan los llamados retuertos, que son las contracciones uterinas que provocan que el útero de la madre se contraiga y salga la placenta. Pero bueno, y si no, pues te ponen oxitocina artificial y ya está, que eso tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, hasta aquí las fases del parto, y en el siguiente vídeo os quiero contar rutinas hospitalarias que interfieren en el desarrollo del parto, para que no se haga demasiado largo y os quedéis como con esas fases del parto, las visualicéis, os hagáis parte de ese parto vuestro. Y en el siguiente os cuento algunas rutinas que hacen. Ya os lo he adelantado un poquito aquí, pero algunas rutinas que interfieren en ese desarrollo del parto. Gracias.